que volver a una hora específica antes del toque de queda a sus hogares. Y esto crea, obviamente, en mi opinión, en cuanto a rendimiento y productividad, una baja. Pero el sector, estoy seguro, va a tener de nuevo, cuando tengamos un control más efectivo, sanitario, del COVID-19, un control más, o que bajen los números, mejor dicho, que bajen nuestros números de contagiados, volveremos a quitar esas restricciones y volverá lo que nosotros llamamos la nueva normalidad. Es decir, que debemos tener optimismo en el futuro y preparemos nuestros negocios para estos cambios. Como vimos, no solamente la venta online, sino preparar nuestros negocios físicos para esta nueva normalidad y que la gente se sienta segura y abastecida cada vez que nos visita. Estamos abiertos a cualquier pregunta a posteriori y es todo. Muchas gracias. Paso la palabra a Otoniel. Presidente. Sí, Mario. Bueno, pasamos de ti, Gerardo. Entiendo que nos has dado una visión general muy clara sobre lo que estamos, la situación que estamos viviendo actualmente. Yo quiero aprovechar el momento, como bien mencionaba Otoniel, nuestro presidente. Primero agradecerles a Tony y a Otoniel por esta convocatoria tan interesante. Saludar a mis colegas y amigos que nos están siguiendo por este conversatorio y por esta vía. Y como bien decía Otoniel, aprovecho para felicitar a nuestros colegas y a sus colaboradores, porque no se habla mucho de los supermercados y de los supermercados o del papel o del rol que estamos jugando, pero realmente no ha sido fácil. Obviamente no podemos compararnos con médicos, con paramédicos o con policías, desde luego, pero sin lugar a duda ha sido realmente admirable el esfuerzo de nuestros empleados. Yo entiendo, como casi adoptado dominicano que soy, que el dominicano cuando tiene, como se dice aquí, que sacar de abajo, sale con todo, da la fuerza, da el entusiasmo, da la cara, y es lo que hemos vivido en los supermercados. Y con el temor o con la incertidumbre de estar expuestos a gran cantidad de personas. Pero entrando en materia, uno de los puntos que mencionaban al inicio de la conferencia o que se quiere que se trate es de los suministros o de la escasez de productos. Brevemente, a mí me tocó el inicio de la pandemia en Francia en un viaje de trabajo a una feria de Carrefour y todavía no había muchos casos, solamente se cambió, se eliminó la manera de saludar de mano, veías algunos gel de mano en las entradas de oficinas, etcétera. Pero lo impresionante fue ver las góndolas de los supermercados en Francia vacías. Obviamente, inmediatamente llamé a Dominicana pensando que esto nos iba a llegar. Y así fue, efectivamente, pero creo que no llegamos a tener un desabasto en tal magnitud. Sí, desde luego hay productos como el famoso desinfectante en aerosol, que hay una escasez a nivel mundial, pero creo que también hubo factores que nos ayudaron, como por ejemplo el tema de proveedores que suplen a hoteles y a restaurantes que tuvieron que emigrar. ¿Por qué? Porque los productos tienen una fecha de caducidad, los productos congelados tienen un costo de almacenamiento o de energía, los productos frescos desde luego tienen una vida útil limitada. Entonces esos proveedores de hoteles o restaurantes modificaron su manera de trabajar hacia el retail. Y por otra parte también el tema de las exportaciones de los productos agrícolas. Si bien es cierto que no hubo un cierre total de fronteras al comercio, pues también hubo una merma del consumo de nuestras exportaciones de productos agrícolas
pues por los temas de cruceros, de hotelería, de restaurantes en el extranjero. Esto nos benefició para nosotros poder tener calidad y precio en este tipo de productos. Bien, después el comportamiento del consumidor hemos aprendido muchísimo con los años que tenemos de experiencia, los que estamos como panelistas. No habíamos vivido una situación como la que estamos pasando actualmente, y hemos aprendido del consumidor, y hay muchas sorpresas, como mencionaba Otoniel, que sobre la marcha tuvimos que ir manejando. Pongo ejemplos sencillos y breves, como nunca pude imaginar que hubiéramos tenido un consumo disparado de repostería o de pancakes. Después, analizando, tiene toda la lógica. La repostería no es un producto de primera necesidad, pero la gente, al estar en casa, tomó el tiempo de hacer cosas que no hacía por la falta precisamente del tiempo, por la monotonía, como leer un libro, como hacer algo de repostería o cocinar. Pero esto fue una segunda etapa. Primero tuvimos las compras de pánico. Todos vamos a recordar el famoso papel higiénico, que lo tenemos en mente porque no encontrábamos la relación, ¿verdad? Yo pienso que fueron las compras de pánico, influenciadas por experiencias tal vez de desastres naturales anteriores, que la gente se desbordó a comprar productos no perecederos, es decir, latas, productos de higiene, papel higiénico, agua. Eso fue la primera etapa. Ya la segunda etapa, en la pandemia o en el confinamiento, al cierre de los restaurantes, de los lugares de ocio, ya el dominicano empezó a buscar las alternativas con su familia, es decir, y a todos los niveles sociales. Si hablabas de un restaurante, o si hablabas de un fast food, o de una pizza, o de una hamburguesa, pues el consumidor comenzó a tratar de darse esos pequeños gustos dentro de su hogar. Entonces tuvimos que reaccionar de una manera inesperada a todos estos consumos que se disparaban de un día para otro y no teníamos la experiencia. También es verdad que si hemos tenido un incremento en nuestras ventas, repito, no ha sido algo fácil. Hablando de temporadas, todos tenemos que hacer nuestras compras con mucha antelación, sobre todo las compras internacionales. Entonces, la pandemia nos tomó también en medio de Semana Santa. Entonces, en Semana Santa, por supuesto, que no vendimos un solo traje de baño o bañador, como se dice en República Dominicana. Pero hay un balance. Vendimos muchas piscinas que tal vez no esperábamos vender, porque nuestros consumidores hicieron su Semana Santa en su casa, con su barbecue o con su piscina inflable, ¿verdad? Entonces, este tipo de experiencias, podemos decir curiosas, han tenido sus beneficios y han tenido sus perjuicios. Como el día de hoy, que estamos encima de la temporada de vuelta al cole, que son mercancías que se compran con mucha antelación, pero no sabemos lo que vamos a vender. No sabemos si vamos a vender mascotas o cuadernos, como se dice en México, o si vamos a vender tablets y laptops. Entonces, este tipo de situaciones no es fácil de manejar. Realmente entiendo que todos hemos hecho grandes esfuerzos para poder cumplir con nuestros clientes y poder llevar el abasto de las mercancías. También surgieron casos particulares, como cuando un médico reconocido dice que el agua tónica o el agua quina es buena, entonces creamos un desabasto en el mercado de este producto, ¿verdad? Lógicamente también todos estamos preocupados por nuestra salud y por mejorar nuestras defensas. Entonces, los cítricos tienen un incremento, productos que antes no tenían una gran venta, como el jengibre, en fin, este tipo de vitaminas, etcétera, pues lógicamente se dispararon. También, desde luego, la protección o la higiene, como alcohol, como gel de manos, las mascarillas, vimos también un alza y una baja de precios impresionante. Cuando un producto aumentó 10 veces su valor,
por oferta y demanda. Mucha gente también importó mascarillas viendo tal vez un nicho de mercado, y hoy, gracias a Dios, está ya nivelado medianamente el precio. En este punto, déjenme ver el reloj, para no abundar mucho, cuando también se ha hablado de especulaciones, me gustaría tocar rápidamente este punto. Los supermercados y los hipermercados o las grandes cadenas no tenemos una especulación. Es por el contrario, nosotros vivimos en una constante competencia. En República Dominicana hay muchas alternativas. Muchos supermercados están uno al lado del otro o cruzando la calle. Entonces realmente no existe esa especulación esa ventaja que algunas personas han podido llegar a comentar, porque un cliente se pierde muy fácil en estos momentos y por un precio que lo tienen en la mente puede migrar de un lugar a otro. Entonces entiendo que nosotros hemos hecho las cosas como se debe, no tenemos especulación. Desde luego, si hay una diferencia cambiaria como es el momento, pues nuestras importaciones tienen que variar de precio y nuestras compras locales a importadores pues también tienen una variación lógica del mercado en general. Por otra parte, otro de los puntos que nos pedían abundar es el tema de las medidas de seguridad y las medidas de higiene. Creo que si enumero nuestras medidas, me llevaría el resto del tiempo que me queda. Entiendo que todos hemos hecho y no hemos escatimado, en mi caso y en el caso de las empresas formales, diría yo, no hemos escatimado en esfuerzos económicos y de todo tipo, en tener las máximas medidas de seguridad. Y conforme van saliendo nuevas alternativas, las vamos adquiriendo. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener un empleado enfermo. ¿Por qué? Porque los clientes, cuando llegan a tu establecimiento, tienes que brindarles un ambiente de seguridad para que puedan regresar. Pero no solo es en los hipermercados o supermercados, también los restauranteros han hecho un esfuerzo, también los hoteles están haciendo un esfuerzo. O sea, realmente, y va a parecer exagerado lo que menciono, y lo he debatido, yo a veces les digo a mis empleados, ustedes están más seguros dentro del supermercado que fuera. Insisto en que las medidas que cumplen dentro del hipermercado, que estamos encima de ellos, las lleven a su domicilio, las lleven a su casa, las lleven al transporte público, que se cuiden fuera de. Entonces, entiendo que hemos hecho todos los esfuerzos posibles. Por último, sin lugar a duda, las compras en línea es una revolución, ya existía. En Dominicana se estila mucho la compra vía internet del extranjero, sobre todo por menos de $200, como bien sabemos. Pero no es el tema de hoy. Pero no tanto la compra del supermercado. Y hoy en día yo creo que esto funciona y llegó para quedarse. Entonces es algo muy práctico, es algo que ya le perdimos el miedo y que ya está. Hay muchas plataformas, hay muchas compañías que se dedican a esto y creo que es el futuro y que todos lo veíamos y lo hablábamos, pero ahora ya lo tenemos aquí por causa de esta pandemia. Por último, porque creo que me quedan 2 minutos, quiero despedirme. No me invitaron a este conversatorio para hablar del coronavirus, pero sin lugar a duda, entiendo que es algo terrible que estamos pasando. En mi humilde opinión, pienso que el inicio de la pandemia, todos fuimos más cuidadosos. Hicimos cuarentenas voluntarias, o hicieron, yo no porque tenía que estar trabajando, pero la mayoría de las personas hizo cuarentena voluntaria. Entiendo perfectamente que llega a ser desesperante el mantener esta rutina, pero ahora es cuando más debemos de cuidarnos. Ahora los contagios están más cerca cada vez de cada uno de nosotros. Sin lugar a duda tenemos que salir a trabajar porque tenemos que llevar el sustento a nuestros hogares,
pero me refiero más a la parte social. Tenemos que tratar de hacer el último esfuerzo, porque muchas veces hemos adoptado eslogans para autojustificarnos, como bueno, a todos nos va a dar, o en casa de mi vecino se cuidan muy bien, o mi hermana se hizo la prueba hace 2 meses, y así no vamos a llegar. Entonces, disculpen que toque este tema más personal, pero desde luego entiendo que todos debemos de hacer este gran esfuerzo porque es realmente algo muy penoso que estamos viviendo. Y nada más por mi parte, después si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pero entiendo que entre todos abarcaremos un poquito las dudas y lo que estamos haciendo las cadenas de supermercados y hipermercados. Muchísimas gracias, Gerardo. Me sumo a ese comentario. Creo que lo poníamos en un Twitter hace 2 días en la cámara. No podemos relajar el proceso que estamos viviendo y tenemos que vivirlo en el día a día. Tenemos que hacerlo así. Le doy la bienvenida al señor Juan Garza. Juan, sé que no lo coordinamos, pero creo que como ustedes tienen una plataforma digital de compra en línea y que han promovido bastante tanto a nivel publicitario como en las redes, si pudieras tú tocar, además de los puntos que nos vas a compartir, si pudieras hablar de las compras en línea, cómo han ido creciendo, cómo le ha ido con esta plataforma, también sería de mucha ayuda. Así que bienvenido. Excelente, así lo haré. Otto, buenos días y buenos días y agradecer a toda la gente que nos acompaña el día de hoy en esta conversación. Creo que es impresionante ver las similitudes de los casos y creo que lo que compartía Gerardo, lo que compartía Mario, pues lo vivimos como industria y las problemáticas son las mismas. Creo que estos tiempos nos han llevado también a entender mucho mejor a los clientes, ver cuáles son sus cambios y creo que en lo que mencionaba Gerardo se ve esos cambios y los ejemplos que mencionó. Y creo que hay, como en toda crisis, hay oportunidades y hay problemas y los tenemos que estar resolviendo en el día a día. Y creo que la única constante en este momento pues es la gran incertidumbre y la gran cantidad de cambios que día a día nos enfrentamos. La misma falta de entendimiento del comportamiento del virus y de las medidas que tenemos que tomar como sociedad, como país, como humanidad, van variando día a día, lo cual te lleva a cambios en el comportamiento del cliente, cambios en las necesidades que tenemos que atender y que obviamente pues te lleva a cambios en el patrón de compra del cliente en las tiendas. Las situaciones de como se había mencionado en el conversatorio, ¿ha cambiado las costumbres del cliente? Pues sí, sí han cambiado y Gerardo tocó algunos ejemplos que creo que son para todos, que se han vivido en categorías que se han desarrollado, categorías que el tiempo en casa te llevan a cambiar el tema de prioridades, en para qué sí tengo, para qué no tengo. Y creo que en todo lo que yo voy a mencionar, mucho hay que basarlo en la empatía. Hay que tener empatía con el cliente, hay que tener empatía con los proveedores, porque nos ha llevado a reconfigurar el negocio muchísimo. Y aunque siempre el bienestar de los clientes y colaboradores debe estar en nuestra ecuación o en nuestra estrategia de negocio, creo que se fue al número 1 en nuestro día a día. Cómo yo voy a mantener la salud y la seguridad del cliente y de mis colaboradores para poder mantener esta, digamos, responsabilidad social de llevar el alimento a casa de los clientes o que tuviéramos la disponibilidad de esos productos. Y creo que ahí empiezas a jugar un rol distinto que durante un momento, durante el inicio de la pandemia fue clave. Cómo asumíamos esa responsabilidad social de poder llevar el producto a las tiendas para que el cliente pudiera consumirlo. Y de la misma forma, bajar un poco ese sentimiento de pánico que se sentía con esas compras de pánico que estuvieron ocurriendo, porque a pesar de que
mucha gente dice, bueno, y había memes y había toda esta cultura en línea de que los supermercados se nos le ocurre en ese momento, pues como se comentaba ahorita, no es recomendable para nadie, porque esos mismos picos forzan a un comportamiento en el cliente generalizado de pánico, te lleva a un consumo desproporcionado y no puedes repartir equitativamente el producto para todos los usuarios. Y bueno, esos son los retos en general a los que uno se enfrenta. Los proveedores, creo que, y los socios comerciales en esto, creo que vuelvo a caer en la empatía, en todas esas cosas que han ido cambiando a nivel de las restricciones de horario, las restricciones de movimiento, los toques de queda, cómo facilitarles esos trayectos. Esa misma problemática que tenemos en la industria del supermercado, pues la están teniendo los suplidores o los proveedores de la industria. Y esos ajustes que se tuvieron que hacer en enfoque en los productos de primera necesidad, descontinuar algunas líneas, creo que afectan un poco la disponibilidad de ciertas cosas, pero el cliente mismo ha tenido esa empatía para ir ajustando su patrón de compra a lo que hay disponible, porque está en un reto y hay que tener esa empatía con la situación que se está viviendo, y creo que como sociedad hemos hecho muy buen trabajo en eso. Perdón, que algo salió en la pantalla. Y bueno, creo que ahí toqué algunos de los puntos que hemos mencionado. A nivel de las importaciones, y eso creo que Gerardo lo cubrió bastante bien, son posiciones de riesgo que se presentan en todas las crisis, y hay gente que gana dinero, gente que pierde dinero. Obviamente el tiempo en casa también genera un disparo en las compras en línea. Hay una parte que voy a tocar al final que me pediste que tocara de lo de la plataforma de SirenaGo, pero en ciertas categorías ese tiempo de ocio, en algunos casos en casa, llevó al disparo de algunas categorías en consumo fuera del país. Como industria creo que no se ha escatimado en los esfuerzos de mantener la seguridad de colaboradores y clientes, y creo que lo hemos visto en las redes de las diferentes empresas de supermercados, así como de proveedores, de todas estas medidas que se han tenido que ir tomando, que obviamente son gastos no planificados e inversiones no planificadas, pero volvemos a la prioridad de tener al cliente y a los colaboradores como prioridad en su seguridad y salud, y hemos visto muchos esfuerzos. Mamparas, cubrebocas, sanitizantes, control de aforo, descontaminación de áreas, el uso de lentes en algunas áreas, tener que cerrar ciertas líneas de negocio porque por el riesgo de contacto, de mantener la distancia, tratar de poner materiales educativos fuera, de mantener la distancia entre los mismos clientes, mantener las distancias en las filas. Y creo que en eso como industria no se ha escatimado, tratando de, no quiero decir educar, pero de cierta forma mantener esta conversación de que el weakest link en esta situación es la persona que está al lado tuyo, y que todos somos responsables de la seguridad de uno, y cuando tenemos que salir e interactuar con otras personas, pues estamos en manos de la seguridad que cada uno de nosotros pongamos en este tema. Entonces, así, de la misma forma que ha habido todos estos grandes digamos, inversiones y gastos en tratar de mantener la seguridad y la salud de todos, pues también la ha habido para colaboradores, y creo que ahí la lista también sería muy larga para mencionar todas estas cosas que se han hecho para mantener a nuestros colaboradores seguros y seguir con este rol social, digamos, de poder llevar los alimentos al mercado. Una pregunta que venía y no la tocamos es cómo se ve el resto del año, y creo que tenemos un gran nivel de incertidumbre. Las cosas todavía no están normalizadas y las cosas pueden estar cambiando. Gerardo comentó el tema de regreso a clases, y creo que estamos muy pendientes a qué es lo que va a salir de ahí, cuál va a ser el comportamiento del cliente ante esto, y todos estamos sentados ante la misma situación.
Y eso te dice de un tema que está a un mes de distancia o menos. Imagínate, para hablar de lo que resta del año, creo que esa misma incertidumbre nos lleva a no poder decir esto es lo que va a suceder, y no creo que nadie tenga esa respuesta, porque vamos reaccionando como sociedad, como comunidad, como país ante las situaciones que vamos enfrentando. Categorías que se han visto afectadas y categorías que se han desarrollado, creo que lo comentamos en algunos casos, y creo que hay la oportunidad para entender mejor al cliente y saber qué es lo que está buscando. Y un ejemplo de eso, pues, es lo que me pedías que compartiera, que es la parte de Sirena Go, que la verdad ha funcionado bastante bien, cayó como en el tiempo correcto para dar un servicio a la situación en la que se estaba viviendo, y empezamos con un modelo de pick-up en tienda que funcionó bastante bien, que de ahí evolucionó a ya un sistema de delivery. La cantidad de tiendas que lo tienen disponible se va incrementando, y pues es algo con el que el cliente cada vez se siente más seguro, digamos, encuentra las ventajas al no tener que salir de casa, y creo que también ha ido aprendiendo en este tiempo en qué es lo que está disponible, como mencionaba ahorita, lo cual también en línea se vuelve un reto mucho más grande, poder decir el comportamiento del shopper o del comprador frente a la categoría, porque la selección la hizo previamente. Entonces, esa flexibilidad de poder aceptar lo que esté disponible y esa empatía, digamos, con la situación, la hemos ido viendo crecer. No sé si tengan alguna pregunta, y bueno, aquí nos estaremos para la sesión de preguntas. No, muy completo, Juan. Yo quisiera darle la bienvenida al señor Iñaki, que vamos a decir que es el único mexicano neto que tenemos en los expositores, ya que tenemos un dominicano como Mario, medio dominicano, medio francés y medio mexicano, el señor Gerardo, y mitad dominicano y mitad mexicano, el señor Juan Garza. Iñaki, nos gustaría que nos comparta algunas experiencias que está viviendo México que sean diferentes a las que han compartido nuestros compañeros. Si hay algún caso de éxito también que pudiera compartir, o cambio de tendencia, ya que ustedes como retailer están mucho más avanzados que nosotros en el sentido de que hay mayor consumo, hay una población de más de 100 millones de personas versus una nuestra de unos 10.700.000. Sería muy importante que nos compartas esos datos y poder nosotros escucharlo. Así que adelante y bienvenido. Muchas gracias, Otoniel. Gracias por la invitación. Es increíble que haya tantas coincidencias, pero al mismo tiempo tantas diferencias, ¿no? Para poderlos ubicar un poquito, quiero platicarles qué es la ANAM. La ANAM es la Asociación Nacional de Mayoristas Abarroteros. Consta de 153 socios. Tenemos 6.300 puntos de venta. Distribuimos producto a 635,000 pequeños negocios, lo que ustedes llaman colmados, en toda la República. Y tenemos 225 CEDIs propios en toda la República. O sea, estamos abarcando toda la República. Con esto llegamos a tener el 54% de lo que es el abarrote en México. Y aclaro, abarrote, ¿por qué? Porque si nos comparamos con las cadenas enormes de autoservicios, ellos venden ropa, ellos venden electrodomésticos, venden un sinfín de cosas que nosotros no tocamos. Pero si nos vamos a lo que es abarrotes, nosotros somos el 54%, que significa aproximadamente 13,000 millones de dólares al año lo que estamos vendiendo. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Aquí nos cae en marzo. Marzo veníamos normal, habíamos crecido en lo que iba del año un 8%, por arriba de los autoservicios que andaban en un 3.4%, o sea, estamos ganando participación de mercado. Y cuando de pronto el 10, 12, 15 de marzo se declara esta pandemia, nos volvemos locos en el mercado y, como decías, algo que coincidimos, aquí también se fueron a comprar papel del baño pensando que el coronavirus afectaba el estómago y no la garganta ni los pulmones.
Y se nos fueron para arriba algunos productos, se nos fue para arriba, por ejemplo, todo lo que es granos, frijol, garbanzo, arroz, latas de atún, todos los productos de limpieza. A los señores de Allen, que son nuestros principales proveedores, se les acabó el cloro, el pinol y todo lo que tenían para limpiar. Y por otro lado, hubo categorías que empezaron a caer. Mascotas fue una de las más afectadas en aquel momento. Dulces también fue muy afectada. Y en ese mes, gracias a las 2 últimas semanas, crecimos el 18.9% contra el mismo periodo de marzo del año pasado. Abril se comportó con un 13.5%. Empezamos a ver caídas muy grandes en algunas categorías como por ejemplo lo que es vinos y licores. ¿Por qué? Porque todos los centros de consumo estuvieron cerrados y 50% de nuestras ventas de vinos y licores son a centros de consumo, llamemos hoteles, restaurantes, bares, antros, como les decimos aquí, y siguen cerrados y empiezan a abrir ahorita con un permiso para trabajar 30%. ¿Sí? Esto que haya hecho que se caiga totalmente esa venta, que era más o menos el 50% de nuestra venta. Mascotas que había caído en un principio, ¿por qué? Porque la gente empezó a cocinar en casa y se acordaron que al perro hace años le daban comida de lo que sobraba, del pollito, del huesito, la grasita, el arroz que había sobrado, y eso era lo que le daban al perro. Volvieron a hacerlo. Mascotas aquí tendría por años crecimientos de doble dígito y se nos fue al 2% de crecimiento. Hoy en día ya recuperó, el último mes ya está en el 8%. Lo que no ha recuperado, obviamente papel se cayó, pero se cayó muy interesante, se cayó en valor básicamente. El volumen se siguió manteniendo, la gente empezó a comprar productos de menor precio, ¿sí? Pero en la misma cantidad. En el último mes, en junio, ya vimos una cosa diferente. Yo creo que los inventarios en las casas de papel del baño, papel higiénico y servilletas estaban hasta arriba, y entonces la gente dejó de comprar y empezaron a comprar los mismos productos que compraban anteriormente. Todo esto nos ha llevado a cambiar un poquito nuestra mezcla, a tratar de tener inventarios bajos, ¿sí? Seguimos creciendo y en el último mes, en junio, ya crecimos el 8.9% contra un 3.4% de las grandes cadenas de autoservicio. O sea, el mayoreo, los colmados siguen creciendo. Sí han desaparecido colmados que no han podido seguir adelante. Afortunadamente, en lo que es el mayoreo, en esas casi 7,000 puntos de venta que tenemos, hemos tenido un problema que fue en Iguala, Guerrero, donde sí tuvimos que cerrar por 15 días, ya que teníamos 47 personas infectadas. Entonces cerramos ese lugar, se volvió a sanitizar todo y volvimos a aplicar todas las medidas que ya estábamos aplicando. ¿Qué medidas aplicamos? La sana distancia, no puede entrar más que una sola persona, no pueden entrar niños, tienen que entrar con tapabocas, gel en las manos a la entrada, ¿sí? ¿Qué más cosas tenemos? Por ejemplo, con nuestros empleados, todos tienen que estar con tapabocas y mascarilla, las dos. En algunos casos donde los centros de distribución están lejanos, ¿qué es lo que hemos logrado? Rentar transportes para que la gente no se vaya en el transporte público. Utilizar en esta ciudad o en Monterrey o en Guadalajara el metro y el camión es el foco de contaminación más grande que existe. Entonces estamos rentando camiones que van a salir de lugares premeditados para poder... Iñaki, perdóname que te interrumpe. Camión en México es el autobús aquí, la guagua, para que no vayan a pensar que están montando a las personas en camiones como aquí conocemos. Aquí los camiones son los trucks, los de carga. Simplemente hacer esa acotación para que luego de tu exposición no digan, bueno, a lo mejor mexicanos están montando a sus empleados en camiones. A lo mejor alguno de nuestros socios los lleva en un volteo, pero no, la mayoría son en autobuses, ¿sí? Y todo eso ha servido para que estemos muy, muy bien protegidos.
¿Qué nos ha afectado también? Los cierres de algunas zonas en donde han decretado pues que hay que cerrar a las 5 de la tarde, zonas en donde de pronto dicen no puedes vender licor en ningún día, hay ley seca, o el licor se vende hasta el viernes a las 6 de la tarde y no se vende desde el viernes a las 6 hasta el lunes a las 6 de la mañana. Todo eso nos ha afectado. Seguimos creciendo, seguimos ganando participación. El mercado se está normalizando. Ya no nada más vendemos atún, frijol y arroz, ya vendemos de todo otra vez. Hemos tenido un fuerte apoyo por parte de los proveedores, también porque les conviene, no son angelitos de la guarda, les conviene porque nosotros llegamos a donde nadie llega, ¿no? Pueblos por ahí enclavados en la sierra, en el desierto, en donde llegar allá el costo sería tremendo para ellos y eso nosotros se los damos y no cobramos por esa distribución. En lo que se refiere a centros comerciales, los centros comerciales han cerrado todos. Empieza una reapertura desde la semana pasada, pero teóricamente con controles a la entrada. Pero está muy mal manejado, la verdad, porque el control es a la entrada y van dejando pasar de uno en uno. Pero en la cola, que llegó a tener 1 kilómetro de gentes paradas, la sana distancia se olvidó. Estaban unos encima de otros para tratar de entrar primero. Entonces, el gobierno no ha manejado bien esto. Los números que manejan no se los cree nadie. Ellos reportan que hay 44,000 muertos al día de hoy y las estimaciones extraoficiales hablan de más de 100. ¿Sí? Seguimos en ese problema y pues afortunadamente como negocio no podemos quejarnos. Y no podemos quejarnos porque seguimos vendiendo, seguimos creciendo y muchos hemos cambiado totalmente nuestra forma de trabajar. Por ejemplo, en ANAM, en lo que es la asociación, nadie se ha vuelto a presentar en las oficinas. Todos estamos trabajando remotamente. La última que tuvimos ya está hablando de que nos vamos a salir de las oficinas y vamos a manejar todo esto vía remota porque está funcionando. Cuanto a las ventas por internet, por más que durante años hemos estado dando guerra a nuestros queridos socios de que ahí viene el lobo y ahí viene el lobo de la venta remota, muy pocos lo habían hecho y lo que ellos esperaban hacer en 5 años lo están teniendo que hacer en 5 meses. Sin embargo, la venta por internet todavía es muy baja en México. Estábamos alrededor del 0.8% y ahorita estaremos llegando al 4, 5, 5%. Esto se da mucho en la parte de arriba de la pirámide. No tenemos ese delivery que tienen ustedes en los colmados, que incluso tuve el placer de traer a los presidentes de los colmados hace años a dar una conferencia aquí en nuestro congreso. Les decía yo, no se necesita el internet, con un teléfono que tengan. ¿Por qué? Porque lo que vemos a futuro es la proximidad va a ser la cosa más importante que va a haber. La gente no va a querer salir, la gente no va a querer trasladarse. Aquí en México los hipermercados están lejos la mayoría y hay que tomar un camión para ir y si vienes muy cargado hay que tomar un taxi para regresar. Eso tiene un gran costo para nuestro consumidor. Entonces la proximidad, el internet, las ventas por internet, creo que van a ser 2 cosas que nos van a cambiar la forma de trabajar en un futuro. No sé ni cuánto me eché. Básicamente eso es lo que quería yo compartirles. Muchísimas gracias, señor Iñaki. Gracias a Mario, a Gerardo y a Juan también. Entonces, mire, tenemos unas 5 preguntas que se las voy a compartir que nos han estado llegando por el chat y a medida que ustedes quieran responderlas, pues levantan la mano. Quiero agradecer la presencia en el webinar de la señora Araceli Azuaga, representante de la OEA en el país, y nuestro embajador Carlos Peñafiel, que también nos honra con su presencia, además de los miembros de la directiva de la Cámara y todo el que ha estado hoy presente para escuchar estas grandes exposiciones. La primera pregunta es,
Con estos cambios de categoría, de comportamiento y de consumo que ustedes nos han compartido, cada uno de ustedes, ¿cómo han podido organizar o reorganizar el category management en las cadenas que ustedes están manejando? ¿Cómo han estado agrupando o reagrupando las categorías? Creo que Gerardo la va a responder. Adelante, Gerardo. Mario. Espera. No, pero realmente el categoría, o sea, lo que ve es la necesidad. Entonces, a medida que se va formando la necesidad, ellos saben a qué suplidor buscar ahora y qué producto de ese suplidor ahora va a necesitar, porque cambiaron completamente. Esos ejemplos que estaba diciendo Gerardo, que de repente, en vez de bañadores, se estaban vendiendo piscinas. Eso es real. Que los barbecues empezaron a venderse más porque la gente se quedaba en su casa y tenía que hacer el asueto ahí de Semana Santa, en este caso. Es real, se dispararon las ventas de ciertos artículos que eran medianas, se convirtieron en altas. Por ende, los category managers de cada cadena, imagino que habrá hecho la prevención de ahora, por ejemplo, viene back to school. En realidad, todavía nuestras autoridades no tienen una fecha de cuándo es el ingreso físico a las escuelas. Entonces, como gerente de categoría, yo simplemente tengo que ver, bueno, si no han dado fecha todavía, el consumidor no va a estar buscando uniformes, porque no está previendo que el hijo vaya a la escuela. Sin embargo, una tablet, una laptop, quizá material que necesite para la educación online, sí va a necesitar. Por ende, va a empezar a buscar esos insumos para venderlos en sus locales. Eso es lo que me imagino, yo, Gerardo, Juan y Gerardo, que tanto en los planogramas como en la planometría que ustedes manejan, lo que han estado es incrementando el espacio lineal en góndola o reduciendo según vaya comportándose la compra y el volumen. Sí, claro. Con los ejemplos que ponía, con el tema de los niños que dejaron las clases presenciales y fueron a tomar clases en casa, se dispara el consumo de cereales o de pancakes, que tiene toda la lógica del mundo. Pero hay cosas más problemáticas como las compras que tienes que hacer con mucha antelación. Como Juan y Mario saben perfectamente, una categoría como adornos navideños se compra un año antes, o juguetes o escolares, que ahí realmente es donde está el meollo del asunto. Y por supuesto también adaptas tu planograma. No modificas tu tienda, pero sin lugar a dudas sí tu compra. ¿Por qué? Porque estamos viendo que después de lo que yo comentaba, del consumo de algunos productos ya un poquito más de gusto, ahora regresamos al producto básico. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho tiempo en pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos desempleo. ¿Por qué? Porque tenemos negocios cerrados. Entonces ya el consumidor otra vez regresó al básico y a cuidar el bolsillo. Entonces, una familia como textiles o como ropa, que en estos momentos pues realmente no es tan necesario, con excepción de los pijamas o pijamas, como decimos en México. Entonces, estas categorías, por supuesto, lo que tienes que ajustar es tu compra futura, que ya sabes que no vas a tener un crecimiento y que no es un producto de primera necesidad que marca esta temporada. En nuestro caso no ha habido grandes cambios. Los cambios que podemos observar es los productos de bajo precio han crecido en el anaquel, tienen más frentes, y el otro, los productos en cabeceras, esos sí han cambiado. Tenemos productos, ahora sí, básicos de primera necesidad, que son los que están ganando las cabeceras en todas las tiendas. Qué bien. Tengo una siguiente pregunta. No sé si tú querías comentar algo, Juan, o paso a la siguiente pregunta. No, creo que a nivel se contestó y creo que mucho a nivel de las personas que nos acompañan, pues uno, el mismo comportamiento que uno ve en su casa lo ve en la tienda. Entonces,
Uno puede empezar a ver cómo están cambiando las cosas en casa o con las mismas amistades o tu círculo social en las conversaciones que tengas vía tecnológica, que no está permitido reunirnos. Y uno ve, o sea, hay casos donde no ha cambiado mucho y no se tiene la persona del servicio. Entonces, el no tener la persona del servicio en casa te lleva a que quien está cocinando y utilizando el producto es otra persona. Y a lo mejor empiezas a ver que se empiezan a consumir otros productos de ciertas categorías porque a lo mejor los mismos miembros de la familia son quienes están lavando la ropa. Así como digo la cocina, también he lavado la ropa y empiezas a ver esa compra que era seccionada, ahora se hace una sola o se hizo un trade-up a cierto producto porque ahora yo voy a lavar o ahora yo estoy cocinando y me quiero dar este gusto. Sí hay una migración hacia lo básico, pero hay otro perfil de cliente, otro tipo de cliente y creo que lo digo como ejemplo porque en casa uno lo ve. Y aprovechar, Juan, que no todo lo decimos, yo estoy cansado del fregado. Eso de fregar no es nada fácil, eso de... Pero como comentario a eso, y lo que dijo Juan, que ahora uno no tiene la ayuda en la casa, o mucha gente no la tiene, las lavaplatos, que no era algo que en nuestro país se vende mucho porque tienen ayuda en la casa. De repente se terminaron y hubo que pedir de nuevo, que no es un abastecimiento inmediato, porque viene o de Estados Unidos o de China. Y de México también. Entonces, es algo que no había antes como venta, que ya de repente sí se volvió, precisamente por lo que tú dijiste, Juan, que no hay ayuda en la casa, no va a estar lavando platos, vamos a poner la lavadora y el detergente para eso también. Y que nosotros estamos saliendo de aquí voy para que me deje el descuento, Mario, porque estoy fregando casi todos los días. Bien, tenemos otra pregunta y luego le vamos a dar paso a nuestro querido embajador que tiene una pregunta. Ustedes tienen picos como cadena de supermercado que son básicamente madre, padre, Black Friday, escolar, y ya hemos escuchado de parte de ustedes que no ha sido tal comportamiento. Me gustaría que ustedes compartan, ya pasamos madres y padres y viene escolar y Black Friday. ¿Ha sido diametralmente diferente el comportamiento a otros años? Llámese padre, madre, más que la que se vuelca todo el mundo a comprar. Y viendo esto, ¿cómo ustedes vislumbran un Black Friday que tiene ya 2 o 3 años que es, bueno, en electrodomésticos ya se vende más del 80% en apenas una semana? ¿Cómo ustedes lo vislumbran eso? Bueno, estamos muy esperanzados, obviamente, como dije al final de mis palabras al principio, hay que ser optimistas. Imagino que de aquí a Black Friday estarán la situación sanitaria mejor y la gente podrá aprovechar las ofertas de electrodomésticos, que es lo que más uno vende en Black Friday. No obstante, siempre se tiene una carta bajo la manga de tener inventario de otras cosas que puedan ser lo que vaya a buscar el público. Nadie pensaba al principio de la pandemia que había que hacer cola para comprar alcohol o gel de manos o hasta jengibre, que creo que lo mencionó al principio Gerardo. Era algo que nadie consumía muchísimo y de repente dijeron que el jengibre era bueno y se acabó el jengibre. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que estar previendo como category manager o en este caso administración. ¿Algún comentario, Gerardo y Juan, sobre el comportamiento de padre y madre? ¿Cómo ven el Black Friday? Como vamos a decir, qué picos que ustedes tienen. Adelante, Juan. Creo que como lo mencioné en la exposición, nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar de aquí a noviembre. Y creo que es la capacidad de adaptación tanto del retailer como de los proveedores y de manufactura para estar leyendo esos inputs de manera diaria y cómo están las cosas constante y tratar de mucho trabajo en esas Gerardo ha venido haciendo alusión a esas compras que se hacen con tiempo de antelación, pues tratar de tener eso, a llevarlo a con qué información cuento hoy en el último momento en que puedo tomar esa decisión. Con la información que tengo y creo que todos estamos en el mismo barco de
de poder poner los pros y los cons y a qué cantidad de riesgo puedo asumir con lo que estoy viendo hacia adelante. Y creo que todos estamos expuestos a que de repente las cosas cambien 180 grados. Ojalá que sean a favor y con ese mismo optimismo que mencionaba Mario, el seguir con esa disciplina en lo que tenemos que hacer como sociedad, pues nos lleve a una temporada de noviembre exitosa, y no desde el punto de vista de retailer, porque creo que si desde el retailer nos va bien, eso significa que de cierta forma el turismo ha regresado, que la pandemia está controlada y muchos otros indicadores que nos van a llevar a ese estado positivo, digamos, para esa fecha. Nosotros tenemos una campaña que le llamamos Verano Abarrotero, que es en mayo y junio. Ya estábamos preparados para ella y básicamente son el hecho de ofrecer ofertas al consumidor y al colmado para que puedan vender más por menos dinero. Hay 3x2, hay lo que en México llamamos jirafas, que es un producto de 750, te regala 250 por el mismo precio. Y a los proveedores que participaron en esta campaña les fue de maravilla, todos crecieron arriba del doble dígito. Eso fue maravilloso. Padre y madre no sirvió para nada, ¿sí? El back to school tampoco vemos que se vaya a dar. No creemos que en México regresen a clases presenciales antes del año que entra, ni que esto se vaya a acabar para noviembre. Creemos que en Navidad vamos a estar todavía sufriendo parte de la resaca de la pandemia, si nos va bien. Gerardo. Sí, Otoniel, bueno, abundando un poquito al comentario de los colegas, definitivamente padres, bueno, madres no fue lo que se esperaba, padres nunca ha sido lo que se espera. Me regalaron 2 pañuelos. Por favor, nada de calcetines, nada de medias. Pero es sorprendente que también las ventas de electrodoméstico, que nadie lo pensaría, como otras categorías que han caído, no ha sido tan drástico como los textiles o los productos de decoración o de hogar. Porque también todo tiene su lógica, que al final la entiendes, ¿verdad? Al estar en casa, pues también te das cuenta muchas veces que, bueno, necesitas un televisor adicional para, qué sé yo, para el niño que ya es un adolescente y ya no quiere ver el mismo programa que su hermanito, o tal vez la nevera ya no es suficiente para almacenar. Y extrañamente, también el pequeño electrodoméstico, porque la gente está cocinando en su casa, los procesadores de alimentos, las cafeteras, los hornos, etcétera. Entonces, realmente puede ser, y como dijo Mario, que hay que tener fe y estar optimistas a que esto pueda terminar bien un año en cuanto a estos productos. Y por supuesto, la canasta básica se convierte en un protagonista en estos momentos de crisis y lo que viene, ¿verdad? Así es. Mira, Gerardo, como caso anecdótico, yo tengo unos amigos en Puerto Rico y de Estados Unidos que me han estado escribiendo porque necesitan freezer horizontales, se han agotado completamente, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico y acá también. O sea, ya la gente tiene un freezer para tener la carne, para tener cierto, vamos a decir que backup, que no pasaría en otros instantes y que de otros mercados te están pidiendo cuando nunca te habían pedido ese tipo de cosas. Tengo una pregunta de nuestro señor embajador. Él quiere saber, tanto en República Dominicana como en México, ¿han sentido una caída en el ingreso y en la compra de los supermercados? ¿Lo han sentido o se ha mantenido el ticket promedio que por lo regular han tenido? En el caso de México, el ticket promedio incluso ha incrementado. Pero hemos tenido muchas menos visitas de lo que teníamos anteriormente. Ahora, desafortunadamente, se habla de que ya tenemos 2 millones de desempleados. Eso va a venir a pegarnos a mediano plazo. Y el gran problema que nosotros vemos es el vandalismo. Cuando la gente tenga hambre, la gente va a empezar a asaltar las tiendas como están asaltando algunos de nuestros transportes el día de hoy.
En el caso de Dominicana, me imagino Mario y Juan, bueno, para nosotros es el mismo caso y todo va a tratar de hacer menos visitas al supermercado. Una, que esto aumenta tu ticket o tu carrito promedio. Y dos, el consumo dentro del hogar. La falta de restaurantes o de lugares de ocio, de compartir, pues se traspasa al hogar, ¿verdad? Sí, definitivamente la venta del súper, al igual que dijo Iñaki, subió. Claro. Porque es lo que es primera necesidad. Tú estás en tu casa consumiendo. Y eso es lo que Creo que lo que hay que ver es el consumo total por cliente. Creo que también en cierto perfil de cliente eso ha crecido, por eso que mencionaba Gerardo de estar en casa, no salidas. Si lo comparamos con países como Estados Unidos, que tiene una alta cantidad de porcentaje de las comidas del día realizadas fuera de casa, pues el crecimiento que ha tenido el supermercado en Estados Unidos está muy, muy por encima, que de hecho nos ha impactado a nivel de la limitación de accesibilidad a ciertos productos porque no se dan abasto con el consumo en el país, que te lleva a ese comportamiento en cierto clúster. Pero sí, definitivamente menor frecuencia de visita, mayor ticket y un requerimiento de mayor planificación en el hogar de lo que se va a consumir. Así es. Bien, tengo un montón de preguntas que nos están haciendo las personas que nos están conectadas y que nos honran con su presencia, pero me voy a suscribir en elegir dos más para no abusar del tiempo de nuestros panelistas. Una es, la publicidad de los supermercados en el país ha estado muy orientada en los últimos años en cartes de ofertas, a impresos en periódicos, que lo de mayor circulación en los últimos años son gratuitos. Y la pregunta va en ese sentido. ¿Se ha diversificado o cambiado los impresos hacia la red y hacia lo digital, o han mantenido el mismo pastel de inversión que tenían anteriormente? Muy buena pregunta. Definitivamente. Sí, a las redes. Definitivamente. Especiales constantes. Usted busca el app y está poniéndole especiales diarios de esos productos que le llegan inmediatamente al consumidor, que está más conectado que antes también. Está más atento a las redes que antes. Hay diferentes cosas. Desde luego lo que dice Mario, estamos migrando a una comunicación digital, a los famosos influencers, pero también durante la pandemia no paramos los especiales, porque los especiales al final son los que atraen un poco al consumidor, pero sí se paró un poquito la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque también era chocante. De hecho, nosotros tuvimos nuestro 20 aniversario que lo suspendimos temporalmente porque no iba con la lógica de salir y decir, ven, cuando estábamos con una saturación de espacio y de clientes y cuando tratábamos de tener una limitación de distancia entre los clientes y en los momentos que había filas para entrar a los supermercados. Entonces sí, separó también los periódicos mismo. Era muy curioso porque veías la prensa afuera de los edificios o de las casas y ni siquiera la tomaba la persona que estaba en casa por temor. Entonces, sin lugar a duda, hemos cambiado nuestra manera de comunicar. Ahora se retoma poco a poco, porque es la idiosincrasia de nuestro negocio, pero sí ha habido cambios muy, muy drásticos, como dice Mario, al tema digital. Así es. Alineado completamente. Hay una tendencia global de reajuste de asignación de medios. Creo que eso ya venía siendo una tendencia y esto lo ha acelerado, y al final lo tenemos que ver igual que una categoría, donde es donde se está consumiendo y donde la gente se está informando, y uno se tiene que alinear a esas tendencias. ¿Algo parecido en México, Iñaki? Sí, básicamente todas las redes sociales están creciendo, toda la información a través de ellos está creciendo, y televisión
para lo que es autoservicios sigue funcionando mucho. Ahorita, por ejemplo, tenemos a todo el grupo de la Comercial Mexicana ofreciendo 3x2 cada 3, 4 días en diferentes categorías. Hoy tienen vinos y licores, acaban de tener aceites, cuidado de personal lo tuvieron la semana pasada, y básicamente sus promociones son 3x2 y se anuncian en redes y en televisión. Perfecto. Miren, yo tengo varias sugerencias que han hecho, preguntas, pero yo la voy a convertir en sugerencias para cerrar y con una breve palabra. Por aquí nos dicen que ¿por qué no usan más el WhatsApp para tomar compras en línea como hacen los colmados? Es un sistema que no hay que invertirle y que entiende que el dominicano ya, bueno, el dominicano pide por WhatsApp, al colmado pide por WhatsApp, el Uber pide por WhatsApp cualquier cosa. Es una pregunta, pero la vamos a convertir en sugerencia. Lo otro es que nos llega en el panel es seguir reforzando la seguridad, sobre todo cuando se hacen las filas para el distanciamiento, que dediquen personas con un nivel diferente para la fila, que ya conocemos y que se han dado en muchas tiendas, sobre todo en los sectores populosos. Eran preguntas, pero la convertí en oportunidad. Así que para dejarlo a nuestros estimados panelistas, quisiera antes de cerrar agradecer a Claro como patrocinador de este evento. Claro que además de ser un patrocinador, ha sido un aliado excelente con su internet para las clases en la casa, para el entretenimiento en línea, para la gente poder ver las diferentes plataformas de películas. Avepensa, que recientemente sacó su nuevo producto Country Club Bachatiki Dembow. Así que Juan los invita a probar los nuevos sabores de Country Club. Y a Distribuidora Corripio, que sin duda ha sido un gran aliado de los medios de comunicación, de mantener entretenido al país con sus diferentes plataformas impresas, canales de televisión y sus diferentes tiendas. A ellos tres, nuestro infinito agradecimiento. Agradecer a nuestros 4 expositores, muy buena exposición, la verdad que muy centrado en el tema, en las cosas particulares que nos interesaba escuchar. A toda la directiva y en especial a Tony, que no sé cómo hace para convencerlo que en este tiempo que ustedes tienen sus agendas tan apretadas, le dediquen estas horas a nosotros y a nuestros diferentes miembros de la Cámara. En nombre de la Cámara, nosotros nos sentimos muy honrados de que ustedes 4 pudieran compartir este momento y estas informaciones dentro de su agenda. Como Cámara y en nombre de toda la directiva, agradecerle también esa labor que hacen de mantener la alimentación, mantener el suplido y el abasto de nosotros como dominicanos cuando la mayoría estábamos en nuestra casa por la pandemia y por las restricciones que habían con los diferentes toques de queda que tuvimos y que siguen existiendo. Así que muchísimas gracias porque se exponen usted y su gente a diario a diferentes riesgos y sobre todo a la pandemia. Si quieren comentar algo antes de cerrar, le dejo el escenario y agradecerle nuevamente la oportunidad que nos han dado hoy. Yo nada más tengo un comentario. Ahorita que hablaban de seguridad, el incremento en seguridad para nosotros ha sido de un 300%, porque no ha sido únicamente la seguridad para que no te roben o para que no te asalten, sino también la seguridad que hemos tenido que implementar para que la gente no entre como quisieran entrar y no se debe. Mario, Gerardo, Juan, ¿algún comentario? Despedirnos y agradecer la invitación de la Cámara Dominico-Mexicana, la participación de Iñaki, que es invitado especial desde México, agradecerla. Y a todos los que nos estuvieron escuchando, que tuvieron la paciencia de estar oyéndonos. Muchas gracias. Sí, igualmente, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy gratificante. Entiendo que también para nosotros, los expositores, se habló de temas de gran importancia, de temas como mis colegas mencionaron a nivel global. Y también entiendo que hubo un ambiente de comunicación sencilla, coloquial, para
para que todos podamos entender la situación del momento. Gracias a Iñaki, a Juan Garza, a Mario, Tony, Toniel y a todos los que nos siguieron en este momento. Igual me uno a ese agradecimiento a la Cámara, a la directiva, a los miembros de la directiva de la Cámara, a los patrocinadores por este tiempo y por la invitación y considerarnos. A Iñaki por conectarse desde México y compartirnos de la situación allá, cómo se está viviendo. Y bueno, creo que no queda más que decir gracias y que veamos que estamos ante un reto y que hay oportunidades y que trabajando y colaborando juntos saldremos de esto. Y creo que se compartieron cosas muy buenas y un gusto verlos. Creo que también sirvió la oportunidad para ver y saludar a mucha gente con la que no nos hemos podido ver en los últimos meses. Pues yo darles las gracias por la invitación, escuchar qué está sucediendo en otros lados es para nosotros muy importante. Una cosa que nosotros hemos implementado, ya que tuvimos que cancelar el Congreso, el Amigos de ANAM, nuestra expo en donde entran más de 7,500 personas diarias, tuvimos que cancelar todo eso por obvias razones. Lo que estamos haciendo ahorita es reuniones como esta, en donde ahorita acaba de terminar una con Nestlé, con cada uno de los proveedores, en donde se van todos nuestros socios, se integran a ellas. Acabamos de tener 150 y tantas personas unidas, en donde cada proveedor va exponiendo qué es los nuevos productos, el nuevo etiquetado que vamos a tener, qué medidas de seguridad están tomando, exponen durante 1 hora y tenemos 15 minutos de preguntas y ha funcionado maravillosamente bien. No sé si ustedes a través de la Cámara pudieran hacer algo similar. Al proveedor le ayuda y a los socios, pues obviamente nos beneficia muchísimo. Muchísimas gracias, suerte, y creo que ustedes van a acabar con la pandemia mucho antes que nosotros, porque aquí somos más desordenados. No cree, Iñaki, aquí somos bastante desordenados. Yo creo que con esa palabra, Iñaki, es propicio cerrar, agradecerle nuevamente a todos, invitándolo a que redoblemos nuestro esfuerzo, nuestra disciplina con esta pandemia. Todos sabemos y conocemos bastante cuáles son las medidas de prevención que debemos de tener, pero la más importante es el distanciamiento físico. Yo le digo físico porque decimos social, pero yo puedo estar conectado en una red y sigo igualito. Pero el distanciamiento físico, todos sabemos de que es un gran esfuerzo, pero ese gran esfuerzo no vale de nada si lo rompemos al final de este tramo. Le deseo un muy buen día a todos y creo que el tema es bastante bueno. Quisiéramos estar el día entero, pero sabemos que todos están muy ocupados. Muchísimas gracias de nuevo a nuestros patrocinadores, a nuestros panelistas y también al esfuerzo de Tony para que todos estuviéramos juntos acá. Feliz resto del día a todos. Igualmente. Gracias.